Bien, vamos con la segunda parte de la clase de femenino 1 y tenemos trompa uterina. La trompa es un órgano tubular par constituido por 4 porciones que son el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la intramural. Si bien las características histológicas las vamos a ver ahora en un momento, en líneas generales la trompa mide de 10 a 12 centímetros de largo, es una estructura hueca que hacia el infundíbulo y la ampolla presenta muchos pliegues mucosos, como acá lo dice, pero hay muchos en comparación a la zona del istmo y de la intramural, que es menor la proporción de pliegues, bien, a nivel de lo que es el infundíbulo y la ampolla. Predominan las células ciliadas sobre las células secretoras, cosa que en la zona del istmo y de la intramural predominan las células secretoras sobre las ciliadas. Y finalmente, la capa muscular de entre las 4 zonas es muy gruesa a nivel del istmo, ¿sí? Esas 3 diferencias histológicas tienen que conocerlas, ¿sí? Acá tienen las medidas de cada una de las porciones, las estudian ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a la histología de la trompa uterina. Es súper fácil. La trompa uterina, para los chicos de la UNT, ya hemos visto renal, es exactamente igual a renal. Hay mucosa muscular y serosa. Para los chicos de la San Pablo, que todavía no hemos visto estos temas, sepan, hay mucosa muscular y serosa, no hay capa submucosa. Bien, la mucosa, primero que nada, presenta pliegues mucosos que son abundantes hacia el infundíbulo y ampolla y escasos hacia el istmo y la intramural. Tienen un epitelio de revestimiento que es cilíndrico simple con células ciliadas y células secretoras, ¿sí? Por aparte, tiene que las células ciliadas predominan hacia el infundíbulo y ampolla y dependen de los estrógenos o tienen inducción por medio de estrógenos, mientras que las células secretoras predominan hacia el istmo y la intramural y dependen de la progesterona principalmente. ¿Por qué, chicos? Porque hacia el istmo, perdón, hacia el infundíbulo y la intramural, y la ampolla, perdón, tengo que tener muchas células ciliadas para que me muevan al ovocito hacia la ampolla donde lo voy a fecundar. Y las secretoras predominan hacia la otra por si llegara a haber ovulación, voy alimentando en la primera semana el embrión en la trompa hasta que llega al útero. Bien, finalmente, la lámina propia es de tejido conectivo laxo, de tipo colágeno, bien, y acá es muy característico ver muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Vasos sanguíneos, plexo linfático, perdón, y nervioso. Y es muy fácil ver, es muy linda verla la trompa para estudiar vasos sanguíneos porque se ve muchísimo, ¿sí? Es muy característico ver eso. Ah, y una última cosa, la luz es plegada, y eso me olvidé de decirles hace un rato, la luz plegada, ¿bien? De la mucosa. La muscular consta de 2 capas, que es de células musculares lisas, la capa circular interna y longitudinal externa. Y la muscular engrosa hacia el istmo, que es la zona más densa. La serosa finalmente es mesotelio plano y submesotelio laxo. Bien, no hay mucho más. Bueno, acá tenemos un esquema histológico, un corte transversal de trompa y a la derecha vamos a graficar la estructura de la trompa como si fuera en corte transversal. Bien, bueno, ya lo hacemos, aguántenme un segundito. Bueno,
Fíjense, yo acá les voy a marcar por las dudas para que no se pierdan. Bien, lo más interno, esto es un pliegue, ¿sí? Mucoso. Acá está la lámina propia, acá está el epitelio de revestimiento. Esta es la luz plegada extrañísima esa que tiene, porque es una luz muy rara, ¿sí? Acá viene la circular interna, acá viene la longitudinal externa, todo esto es la muscular. Y esto es serosa, ¿sí? Bueno, esa es la estructura de la trompa. Ahora, si yo lo veo acá en el preparado, fíjense, se ven todos esos pliegues, se ven. Acá fíjense cómo nacen, son pliegues súper arborescentes, ¿sí? Muy raros. Así que bueno, uno lo grafica tipo como si fuera un arbolito acá, uno cada uno y listo, ¿sí? Ahí está esa luz tan característica que tiene, ¿sí? Es una luz muy particular. Les prometo que les voy a buscar cómo se le dice a la luz, porque tiene un nombre específico. Después viene, obviamente, en el interior de cada una, como esas vellosidades que forma. Ahí está la lámina propia acidófila, fíjense, porque está rica en colágeno. Acá viene la muscular, y esto que reviste por afuera es la serosa, ¿sí? Eso que va por fuera. Todo esto que ven por abajo, no, eso no corta ni pincha, eso es otra estructura que no es trompa, ¿sí? Pero todo lo que reviste ahí automáticamente a la mucosa, a la muscular, es la serosa, ¿bien? Y a las celulitas, ¿cómo las van a graficar? Bueno, si están dibujando la parte infundibular y ampular, va una historia. Y si están dibujando la parte del istmo y la intramural, va otra historia. Entonces, acá hay predominio de células ciliadas y de células y menor de secretoras. Bien, y acá vamos a hacer solamente algunas ciliadas, ¿sí? Y más secretoras. Bien. Acá les aclaro, en trompa es característico ver este detalle de que las células cilíndricas secretoras tienden a tener su núcleo más hacia arriba, ¿sí? Más hacia apical, porque el contenido de glucógeno, si bien lo distribuyen en toda la estructura, hay hacia abajo, hacia la parte subnuclear. Entonces el núcleo tiende a hacerse hacia apical, ¿sí? Pero no es, o sea, no es tan relevante eso como otras cosas, ¿sí? Acá hay principalmente secretoras y menos ciliadas. Y un detalle para que sepan todas las células acá son acidófilas, nada más que unas son más acidófilas que las otras, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener cilias, estas células tienen que tener muchas mitocondrias para que produzcan ATP para poder movilizar lo que tengan que movilizar, sea fluido, ovocito, lo que fuera. Y las células secretoras son sí, paz positivas, alcenófilas, y son H y E poco coloreadas con la eosina, justamente por este criterio de que tienen mucho glucógeno. ¿Bien? Bueno. Justo ahora iba todo esto, pero bueno, rapidito lo describamos. El epitelio mucoso está formado por, o el epitelio tubario está formado por un epitelio cilíndrico simple secretor, ¿sí? Que está formado por células ciliadas y células secretoras. Las células acá son cilíndricas, cilíndricas, pero acá tienen cilios y la otra no tiene ninguna característica. El núcleo en la ciliada es oval, basal, de cromatina generalmente laxa, ¿sí? Y en la secretora tenés núcleo más redondo, central y de cromatina más densa. Bien, el citoplasma en uno es acidófilo mucho y en el otro es acidófilo pobre. Bien, paz positivo
Y en la ultraestructura acá predominan las mitocondrias por el ATP y las funciones del movimiento. Y en la secretora tenés principalmente una función nutricional porque aporta, principalmente tiene glucógeno y mucinógeno, tiene aparato de Golgi y mucinógeno, que es lo que les había dicho recién. Entonces da glucógeno por un lado y da mucinógeno por el otro que forma el moco. Bueno, y acá tienen las células que se las puede ver, bastante características. No les hago el dibujo, chicos, porque no es nada más que dibujar una célula cilíndrica, ¿no? Ojo, o sea, acá tienen que hacer una célula cilíndrica, tienen que hacer mitocondrias y cilias acá, no hay mucho más. Y en la otra tienen que hacer lo mismo, una célula cilíndrica, un aparatito de Golgi ahí y gránulos. Y ahí hacen el glucógeno si quieren. Y listo, toda la ciencia, ¿sí? Y acá en la microscopía tienen la descripción, digamos, propia de la célula. Fíjense cómo el núcleo de las células secretoras, que son estas, se tienden a ir hacia arriba, ¿sí? Es algo muy característico de estas células porque no es lo típico que hagan. Es más, el esquema de la derecha, fíjense, les muestra lo mismo. Las células secretoras son estas, las que están acá, ¿sí? Y fíjense cómo el núcleo se va hacia arriba. En cambio, las células ciliadas no, tienen su propia característica oval y son las más tintadas, que son estas de acá. Parecen hasta basófilas, pero no. Son acidófilas, pero más intensas, ¿sí? Justo fíjense, por esta zona que vemos predominio de células secretoras, estamos viendo porción de istmo o de intramural, ¿sí? Es por esa característica nada más. ¿Bien? Bueno, y entramos a útero. Bien, llegando al último órgano desde el primer TP. Bien. Útero es un órgano hueco, impar y piriforme, está formado por un cuello y un cuerpo uterino, ¿sí? En un corte de tipo coronal se ve el fondo del útero, el cuerpo del útero, el istmo y el cuello. La porción anterior es cuello, todo lo posterior es útero. Y esta imagen solamente se las pongo para que entiendan cómo se dispone tridimensionalmente la capa circular, que es entremezclada, porque cuando les explique la microscopía, por ahí no se entiende nunca la muscular del útero, pero es fácil de ubicarse, ¿sí? Bien, histológicamente el útero es muy parecido a la trompa. ¿Por qué? Primero, la mucosa se organiza en dos estratos o capas, que son la capa basal y la capa funcional. Cada una tiene características fisiológicas distintas. El epitelio del revestimiento es exactamente el mismo al tubario, o sea que es cilíndrico simple secretor con células ciliadas y células secretoras. Bien, pero este epitelio tiene la característica que se organiza en glándulas. Ahora, estas glándulas pueden ser tubulares simples, si estamos hablando en fase estrogénica, ¿sí? Que acá en el útero se le dice fase proliferativa, porque el estrógeno es mitótico. Y se van a hacer tubulares ramificadas en fase lútea, que acá en ciclo menstrual se le dice fase secretora, ¿sí? Entonces, este epitelio se organiza en dos tipos de glándulas distintas. Por aparte, tenemos la lámina propia. La lámina propia acá es de tejido conectivo laxo, reticular y colágeno. Tiene los dos. Y el reticular se lo destaca con la presencia de células fusiformes. Esas células son las que después sufrirán en placenta, cuando se los explique, una reacción que se llama reacción decidual, que es la transformación de estas células en células deciduales ricas en glucógeno que tiene la propia placenta en la estructura histológica. Bien, la muscular se encuentra recontra mal definida, pero algunos autores la clasifican en tres capas y a mí me gusta esta clasificación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto ya los cuatro grandes órganos que tienen tres capas musculares. La capa es oblicua interna, circular media, longitudinal externa. Esto es lo que dicen que tiene tres capas, pero otros directamente lo resumen como que está mal definida.
Para los chicos de la UNT ya hemos visto todo esto, excepto falta un órgano, y para los chicos de la San Pablo en realidad me falta darles todos los órganos, porque con ustedes todavía no he visto nada, ahora estamos por entrar en embrio, ¿sí? Pero estos son estómago, que para los chicos de la UNT ya lo hemos visto, para cuando vean esta clase, ya lo hemos visto, pero en realidad yo ahora lo estoy grabando antes. Para urinario hemos visto el tercio distal del uréter y vejiga. Y el último órgano que tiene 3 capas musculares es este, el útero. Bien, esto es pregunta de examen final, les pregunta cuáles órganos tienen 3 capas musculares y a veces se pierden porque no saben decir qué es todo esto. Bien, finalmente voy a tener serosa y adventicia. La serosa va a apoyar en el tercio superior y tercio medio del órgano, y la adventicia en el tercio inferior del órgano. Bien, que se va a continuar con el tejido conectivo ya pelviano. Bien, bueno. Ahora vamos a hablar de las características de esta mucosa, de esta capa basal versus esta capa funcional. La capa basal del útero no sufre cambios cíclicos, ¿bien? Es decir, que no se pierde durante la menstruación. Por aparte, es ampliamente mitótica, es decir, que es la que va a regenerar a la capa funcional cada vez que se pierde. Está irrigada por las arterias basales rectas, que son arterias que no sufren el comandado progestágeno. O sea que cuando cae la progesterona, estas células no tienden a ocluirse. Esta capa no se pierde en menstruación y su función es regenerativa. Es toda esta zona que se ve acá. Y está formada tanto por lámina propia como por estroma, epitelio de revestimiento. La capa funcional, en cambio, sí sufre los cambios cíclicos. Ustedes terminen de anotarlo. Es amitótica, o sea que no sufre mitosis, bien. Está irrigada por las arterias espiraladas, bien. Se pierde durante la menstruación y su función es fértil, es decir, generar un medio óptimo para la implantación del feto. Bien, acá ustedes están viendo un esquema tridimensional de cómo se dispone la arteria, la glándula uterina cuando está en un estado secretor, porque la glándula tiende a enrollarse sobre sí misma, bien. Acá se ve el epitelio cilíndrico, ¿sí? Porque si le hiciera un núcleo a cada una de estas células, se vería el epitelio cilíndrico. Acá están viendo una glándula tubular simple, pero no es la típica que está presente en un útero secretor, porque este útero, fíjense, tiene secreción en su interior, dice, que es todo esto, está cerrada, quiere decir que tiene esa luz ondulada, que eso tiene el útero secretor, pero esto tiene que estar ramificado, ¿sí? Y acá no se lo ve. Esto por una cuestión del esquema nada más, chicos, ¿sí? Bueno, fíjense, para que sepan nada más, acá aparece la arteria arcuata, o arteria arqueada, que va a estar en el miometrio, y luego dará las arterias radiales. Las arterias radiales es la sumatoria de las arterias rectas, que son estas, y de las arterias espiraladas que salen de las arterias rectas. Bien, por eso una capa está irrigada por un lado y la otra capa por el otro. Obviamente que en la zona más baja, la zona más adyacente al epitelio va a haber capilares ya, ¿sí? Y todo va a ser recogido por vénulas postcapilares, venas endometriales, venas uterinas y arteria arcuata, ¿sí? Y vena arcuata. Bueno, acá tienen un esquema a la izquierda y a la derecha de cómo se ve una glándula secretora versus una glándula proliferativa. La imagen de la izquierda, esta glandulita presta confusión. No la miren a esa, miren la del medio. Vean el epitelio de revestimiento cómo viene. Vean cómo hace la glándula. Es única, no ramifica, tiene una luz bien estrecha y el epitelio bien, bien continuo. Esta es una glándula tubular simple de un útero en fase proliferativa. Y quiero que vean el estroma. El estroma es todo lo que lo consigue
alrededor. ¿Cómo está? Celularizado, ¿verdad? Ven muchos puntitos, lo están viendo. Eso habla de un estroma compacto. El estroma en la fase proliferativa está compactado. En cambio, una glándula en estado secretor se ve como se ve acá a la derecha, tiene un amplio diámetro luminal, tiene esa disposición ondulada que se le dice aserrado, ¿sí? Tiene contenido en su interior, que en el de la izquierda también se lo ve, pero no le presten atención. Ahí fíjense, ahí se ve glucógeno liberado, ¿sí? Y el estroma, fíjense, está más distanciada la célula. Fíjense el bajo aumento que estoy viendo a la derecha y sin embargo veo espacios entre las células. Eso es porque el estroma acá está edematizado, que eso se lo puede ver muy bien acá en toda esta zona. Vean cómo hay sustancia fundamental que hace que recuerden de tejido conectivo, yo vea como agüita, y esa es por la secreción de la lámina propia que contribuye en la progesterona a inducirlo y produce un estroma edematizado. ¿Bien? Bueno, luego nos queda hablar de la irrigación del útero. Bueno, chicos, una cosa, acá mucho más, no los van a hacer dibujar el órgano, no, es muy raro que los hagan dibujar el órgano. Ya les voy a hacer el esquemita si quieren, no creo que les hagan dibujar el órgano. Lo que sí les pueden pedir es una glándula en estado secretor, que es esta, versus una glándula que está en un estado proliferativo. Una es tubular simple, la otra es secretora. Creo que es ramificada. Ramificada porque tiene dos adenómeros, un único conducto excretor, y la otra tiene un adenómero y un conducto excretor. ¿Sí? Creo que eso es obvio de darse cuenta. ¿Bien? Bueno, vamos a irrigación del útero. El útero se encuentra irrigado por la arteria uterina, que da origen a las arterias arcuatas. Las arterias arcuatas posicionan en el miometrio, como en el esquema que están viendo a la derecha, ¿sí? Esto es miometrio, ¿bien? ¿Por qué posiciona en el miometrio? Posiciona en la capa media, en la capa circular media, y forma lo que se llama estrato vascular, o vasculata, perdón. Este estrato vascular es una zona media del miometrio donde se ven muchos vasos sanguíneos, que es donde están viajando las arterias arqueadas. Y se denomina arqueada justamente por la disposición en pera que tiene el propio útero, que viene con una disposición en arco acá para después dar origen a las arterias que se denominan radiales. Radiales porque se irradian hacia un centro que es la luz uterina. Bien, las arterias radiales son las arterias basales y espiraladas, la cual una llegará hasta la capa basal, que es esta, y esta hasta la capa funcional, que es la espiralada. Ellos drenarán bajo el epitelio cilíndrico simple en capilares y será recogido todo por vénulas postcapilares. Eso saldrá como venas endometriales, que pueden ser pequeñas principalmente, y llegará a una vena mediana, una vena visceral, que es la vena arcuata, saliendo por la vena uterina hacia la cava ya, ¿sí? No a la arteria uterina, perdón, sino ya a la cava directamente. Bien, eso para que lo entiendan. Bueno, y ya llegando a lo último, nos queda ciclo menstrual. El ciclo menstrual está organizado en tres fases: fase menstrual, proliferativa y secretora. La fase menstrual empieza entre el día 1 y el día 5, ¿sí?, del ciclo. Está comandado porque al haber una ausencia de fecundación, no tengo la beta hormona coriónica humana, lo que me lleva a una desensibilización también paralela del cuerpo lúteo y a una caída de la progesterona. ¿Esto qué va a hacer? A limitar al endometrio, porque la progesterona le está diciendo a estas células secretoras del ciclo eh, del endometrio, secreten mucho glucógeno, ¿sí? Al no haber hormona, el cuerpo lúteo, obviamente, la beta hormona coriónica humana, al no haberla, no estar presente, el cuerpo lúteo cae, por ende, cae la progesterona. La progesterona deriva en el colapso vascular de las arterias espiraladas y la extravasación sanguínea al estroma. Y finalmente el desprendimiento de la capa funcional por muerte del tejido. La mucosa entonces va a medir 1 milímetro de diámetro una vez perdida. En la fase proliferativa, que va entre el día 5 y 14, al caer la progesterona se disminuye el feedback negativo sobre GnRH.
El aumento de GnRH sobre FSH en la fase folicular del ciclo ovárico promueve acá la producción de estrógenos. Los estrógenos regeneran por actividad mitótica la capa funcional a partir de la basal y los milímetros llegan hasta 3. Las glándulas en un principio son cortas, rectas y estrechas y una lámina propia compactada muy celularizada. Por actividad mitótica, las glándulas empiezan a alargarse y la lámina propia empieza a edematizarse. Pero esto se termina cumpliendo acá, en la fase secretora. También, obviamente, reaparecen las arterias espiraladas. Por aparte, en la fase secretora, que es del día 14 al 28, ya tiene, fíjense, una mucosa de hasta 7 milímetros de diámetro. Esto es porque las glándulas ya son alargadas, aserradas, dilatadas. Las células se cargan de glucógeno y lo secretan con una secreción acidófila hacia la luz. El estroma está edematoso, sufre reacción decidual y las arterias espiraladas se agrandan y dilatan. Todo se agranda y se dilata, todo se secreta en la fase secretora. Entonces, esto desde un punto de vista histológico, ¿cómo lo vamos a ver? De la siguiente manera. Al principio voy a tener glándulas bien rectas y compactadas que van a ir alargándose. Obviamente después se van a ir cargando de glucógeno, fíjense, ¿sí? Como en un primer momento, fíjense acá lo van a ver, como en un primer momento el glucógeno se dispone subnuclearmente y luego se dispone supranuclearmente. Eso es característico de estas células, ¿sí? Y luego volvemos al estado de menstruación en la isquemia, ¿sí? Bueno, acá tienen un útero en proliferación, fíjense cómo está la glándula, bien cerradita. Si veo el corte transversal también lo veo bien cerradito, sin contenido luminal, y fíjense cómo está el estroma está súper compactado. Todo lo que están viendo acá es estrato basal, ¿bien? Vamos a ver un poquito mejor de aumento y vemos la glándula tubular simple, ¿bien? En cambio acá ya estamos viendo un útero secretor. Fíjense cómo está el estroma, básicamente blanco lo veo. ¿Por qué? Porque está lleno de líquido, está edematizado. Además que estoy viendo acá esas glándulas características aserradas. Aserradas se le dice como si fuera la disposición del serrucho. Vean el tamaño de este endometrio. Estoy viendo arriba bajo aumento y es un montón. Ya por acá abajo sigue miometrio. Y a la derecha se ve esas glándulas aserradas, contenido en su interior, luz dilatada, estroma edematizado. Estroma es todo esto, ¿no? Esto que les marco acá. Es el estroma edematizado. Bueno, aquí terminamos lo que compete la primera clase, chicos, ¿sí? Nos estamos viendo en la segunda parte.